126. Así que si usted quiere buscarlo, aunque lo vamos a tener en pantalla, lo puede comprobar. Pero es bien interesante porque es una canción que hace el pueblo de Israel porque estaba cautivo en Babilonia. Y cuando el rey Ciro permite que ellos salgan de Babilonia a edificar Jerusalén, a edificar el templo a su Dios, al único Dios verdadero, se piensa que durante el camino ellos escribieron esta canción, este cántico. Y este cántico, por favor, los chicos del audio, si me pueden poner la primera diapositiva, dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ponme la siguiente, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, si dirán lo que ha hecho Jehová. Usted puede imaginarse el gozo que esa gente tendría y yendo hacia Jerusalén a edificar templo a su Dios, único Dios verdadero. Y usted sabe por qué aún estaban más gozosos. Yo analizando la historia, quiero que usted vaya allí también. ¿Por qué razón ellos fueron entregados en cautiverio? Porque fueron desobedientes a Dios por su pecado. Y esto que estaba sucediendo era una señal de que Dios había perdonado su pecado. El hecho de que Dios los estaba volviendo a llamar a Jerusalén era que Dios les había perdonado su pecado, se habían arrepentido y tenían un gozo y una alegría porque estaban yendo de regreso a su pueblo, a su tierra, a la tierra de su Dios, a edificar templo a su Dios. Mi hermano, usted sabe que cuando yo estaba analizando esta letra decía: Señor, qué gozo cuando estemos nosotros frente a tu presencia. Qué gozo, qué alegría, que nuestra boca se llenará de ¿qué? De alegría, de risa, de cántico, de alabanza, porque estaremos ahí, Señor, contigo. Yo lo tomé así para mí y creo que la experiencia de ellos fue que estaban en su reencuentro con su Dios. Amén. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risas, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho Jehová. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Le decía que tengo un gran entusiasmo en mi vida con esta hermosa canción y este hermoso Salmo 126. Y Dios ha puesto en mí hace mucho tiempo un deseo de vivificar
de que sea vivificada la Iglesia Bautista de la Roca. Y estoy orando al Señor que todos ustedes, todos los hermanos de la Roca sean parte de esa gran obra que Dios ha puesto en mi corazón que Él va a hacer. Y lo creo con firmeza. Yo quiero compartir la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Yo estoy tratando de que usted entienda. Le estoy pidiendo al Señor que me dé palabras para que usted entienda. Porque sin entendimiento, sin el conocimiento, ¿qué le pasa al pueblo? Perece. Así dice la Escritura. Yo le decía a ustedes que siempre el pueblo de Israel ha pecado y ha tenido momentos de fidelidad, ser fiel. El pueblo de Israel, sé que está en guerra, que Dios lo creó para su pueblo, y por el fallo de ellos vino la iglesia, que también ha fallado un montón. Y a la iglesia llegamos nosotros, que somos gente que fallamos, igual que el pueblo de Israel, igual que quién, que la iglesia, porque somos parte de la iglesia. Y el punto está aquí, y ahí es donde viene el conocimiento y viene el entendimiento. Tenemos que entender que si el pueblo de Israel era un pueblo que logró unirse en el reinado de su gran rey David, y por causa del pecado, del pueblo y de los reyes, ¿qué le pasó? ¡Pam! Se rompe el reino y se divide el país de Israel en dos países, país dividido, porque el pecado siempre lo que hace es que dividir. Y Dios sigue tratando con ellos a pesar de la división. Siempre envió profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los que declaran la palabra y la voluntad de Dios. Ahora mismo estamos en una palabra profética aquí. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y Dios envió profetas porque el pueblo seguía pecando al reino del norte. Y como no obedecieron, vino un ejército y acabó con ellos. Los mezclaron y se los llevaron prisioneros muchos. El reino de abajo, el reino del sur, ¿me está entendiendo? Estoy haciendo una recapitulación. El reino del sur se quedó abajo, mirando aquello, pero a ella no le pasó nada. Pero después que todo eso pasó, el reino del sur seguía, ¿qué? El del sur, pecando. Y Dios le mandó a través de Jeremías un mensaje, que lo vamos a estudiar hoy aquí. Siguió pecando, y entonces vino el gran rey Nabucodonosor, profecía de Jeremías, y ocurrió la deportación de Babilonia, o a Babilonia, de Jerusalén, ¿a dónde? A Babilonia. Aquello fue la acabose. Ocurrió una primera, y después una más final que fue destrozadora. Hubo dos, pero podemos ver como la misma cosa. Y aquello se quedó desolado. En medio de esa desolación, ya estaban allí, fueron llevados cautivos. Yo le explicaba la semana pasada que caminaron por un pasillo largo de kilómetros y kilómetros a pie para llegar a Babilonia, con mucha hambre, con sed, maltratado por el ejército invasor. Muchos fueron separados de sus seres queridos, algunos dejaron muchos seres queridos atrás, iban por ese camino sufriendo, porque los seres queridos habían muerto, y otros se lo quitaron ahí mismo y separaron a los niños, y aquello fue un acabose, porque el ejército babilónico fue cruel. Y allí empezaron, y el profeta le dijo que por qué tiempo era, por 70 años. Entonces, esto tiene que tener una enseñanza para nosotros. Y yo estoy tomando en el avivamiento de la roca a un salmo que salió de esa problemática. Ese salmo es el salmo ¿cuál? Lo acabamos de decir aquí. ¿Qué número es? 126. Es un salmo conjunto con otros más. Hay como 10. Se le llaman los salmos del avance. El avance para atrás, que empezaron a llegar empezaron a salir de Babilonia después de los 70 años,
poco a poco. ¿Para dónde? Para Jerusalén. De Babilonia, ¿a dónde? A Jerusalén. Fueron cautivos en Jerusalén y llevados a Babilonia. 70 años después, ¿qué pasa? Regresan poco a poco para atrás. Dan fue poco a poco, que yo le expliqué la semana pasada que duró más que el cautiverio. Aquel regreso duró 120 años. Pero al fin llegaron. Al fin reconstruyeron el templo. Al fin reconstruyeron la ciudad. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero hoy sacarle un poco a esto de enseñanza. Pero además de Isaías 45 estoy trayendo, esto fue lo que leyó Xiomara. Usted lo puede leer allí en los primeros 7 versos del versículo 1, que debería leerlo. Porque este Isaías le avisó al pueblo de Israel. Hágame caso, cáigame atrás en esto que voy a decir. Dios le avisó a través de Isaías al pueblo de Israel que él iba a levantar un hombre en este mundo 150 años antes de que ese hombre naciera. Le está diciendo. Y ese hombre era el que iba a liberar al pueblo de Israel. Y ya Dios le está hablando entonces no solamente del hombre que lo iba a liberar, sino de lo que iban a sufrir. Por lo tanto, es una profecía que al final ese hombre entró con más de 60 años a Babilonia. Ciro el Grande, entró con más de 60 años, y si usted lo suma, 150 años antes de nacer y 60 años más, que fue un poquito más de 60 años, son más de 200 años antes. Esa profecía. El Salmo es una canción que sale de aquel sufrimiento en el momento de qué? Del regreso. Muy bien esa palabra. Del momento del regreso. Hay varias canciones de ese momento, de la cautividad, varios salmos. Ya yo he estudiado algunos de ellos. Pero este es el que estamos estudiando ahora y tiene una canción que ha llegado hasta aquí. Cuando yo escuché esa canción en mi vida, vuelvo otra vez, mi vida se llenó de entusiasmo. Yo tenía un jovencito, quizás tenía 15, 16 cuando me convertí. Y cuando me convertí recibí también el llamamiento de servir al Señor. Y allí eso revolucionó mi vida. Y aquel cántico nunca lo he olvidado. Aquí está cantado y Dios lo retrae otra vez aquí. Y yo siempre he dicho, este salmo es un salmo de avivamiento, y eso es lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿no? Que Dios avive ¿qué? La iglesia de la Roca. Es un salmo de avivamiento, en primer lugar, porque avivó mi vida cuando yo tenía 16 años, 17, 18, 20, cuando yo me decaía en el Señor y aquello llegaba a mi vida, aquel cantico llegaba a mi vida de joven se llenaba de entusiasmo. Entonces, yo siempre lo clasifiqué en mi ser, sin declararlo con mi boca, como un salmo de ¿qué? De avivamiento. Yo esperaba por eso yo estoy viendo si me están llevando la idea. Y yo tenía siempre ese salmo como una cosa especial, no tanto el salmo, sino como las canciones. La canción esta que sale del Salmo 126 y tiene muchas de sus palabras. Después de mucho tiempo, ahora que estoy en la Iglesia Bautista de La Roca, y después, vamos a llamarle así, el Señor tuvo un avivamiento cuando yo tomé una iglesia de 30 años en Oriente que se llamó Puerto Padre, y donde canté esta canción. Ahora yo estoy pidiendo un avivamiento a Dios, y yo le digo a mi esposa y le decía a mi familia, este es un canto de avivamiento. Pero mira qué experiencia más hermosa tuve esta semana. Esta semana Dios me lleva a una prédica que se escribió cientos y cientos de años antes. Este predicador es Spurgeon. ¿Tú sabes cómo le dicen a Spurgeon? El predicador, el príncipe de los predicadores después del apóstol Pablo. Algunos dicen así. Y siempre, bueno, eso yo lo respeto mucho, me gusta mucho. No he escuchado muchos mensajes de Spurgeon, alguna que otra vez, están escritos. Creo que tengo un libro en la casa que tiene los mensajes de Spurgeon escritos.
Y ahí está el mensaje de Spurgeon. Por otra parte, escuche, sabía que había ocurrido un avivamiento en las Islas Hébridas, en este planeta, hace casi 200 años ahorita. No me recuerdo exactamente la cantidad de años, pero hace años. Y escucho la historia, porque es una historia que yo quiero compartirla con la roca. Escucho la historia de ese avivamiento de las Islas Hébridas. Si vamos a pedir un avivamiento, tenemos que saber de qué. De avivamiento. Y entonces escucho la historia. Y escuchando la historia, que yo se la voy a poner en el WhatsApp en algún momento, para aquellos que van al WhatsApp de esta iglesia. Dice en un momento que está ocurriendo, y de pronto empezaron a cantar. ¿Qué canción? ¿Cómo dice? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion. Yo oigo eso y dice, y aquello fue terrible en las Islas Hébridas. Y entonces yo recibí una confirmación esta semana, eso fue esta semana. Este canto es un canto ¿de qué? Y yo lo sabía. Yo lo sabía en mi interior. El Espíritu Santo lo puso en mi interior. Pero yo lo compruebo hace cientos de años atrás, más de 150 años atrás, cuando ocurre este avivamiento en las Islas Hébridas. Y salgo corriendo con una alegría y digo, mira, lo que me acabo de enterar, mi coro de avivamiento fue un coro de avivamiento, ¿dónde? En las Islas Hébridas. Y el coro de avivamiento en las Islas Hébridas fue el avivamiento ¿de qué pueblo? Del pueblo de Israel. Y yo quiero que la roca aprenda eso, porque ese es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Y ese es un coro que me lleva. Y yo quiero que usted se lo aprenda, apréndaselo. Yo se los puse ya. Yo no se los puse en la iglesia Bautista La Roca en YouTube, una muchachita tocando la guitarra. Se los puse y lo voy a chequear. Si no se los puse, se los voy a poner. Pero lo más probable es que usted tiene que buscarlo y caer atrás y aprenderse el cántico, tal y como lo cantamos aquí. Ahora, después de todo esto, acaba de Xiomara leer una profecía que se estudió la semana pasada, 45, Isaías 45, que tiene más de 200 años. En el momento que ocurre la deportación babilónica y se termina por los 70 años y los judíos dicen, aquí no ha pasado nada, no tenemos esperanza, este pueblo sigue siendo el mismo de antes, somos esclavos aquí. Yo recuerdo un cántico que cantamos basado en la Biblia que dice, no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Y ahí estaba ese pueblo triste. Y Daniel, ¿se acuerdan que Daniel estuvo ahí en Babilonia, ya viejito, con los pelos así canoso? Si es que tenía pelo. Dicen muchos estudiosos, no la Biblia, pero se deduce. Y cuando tú lo estudias, usted dice, claro que tiene que haber sido así. Bueno, suponemos que fue así. Allí recibe Daniel todavía, el hombre de gobierno. Acuérdese que ese era el hombre más fuerte que tenía los israelitas, que representaba a Israel frente a ese gobierno. Y todos los reyes lo respetaban mucho y escuchaban sus consejos. Daniel, viejo ya, recibe. Daniel está vivo, hay pruebas de eso. Daniel está vivo cuando entra aquí. Ciro, que estamos hablando. Y Ciro venía de derrotar a todos los reyes del mundo, de unir el imperio medo con el imperio persa. Venció, el imperio de Media venció al persa, pero él tuvo la capacidad de convertirlo en un solo imperio, y eso fue poderoso. Y así, de esa manera, llega a Jerusalén. Y obviamente, yo le decía a ustedes, por lógica, todos los reyes como van a llegar, se preparan para llegar a un lugar, y alguien le dijo, ¿quién se lo dijo? No lo sabemos. Oye, el hombre ahí, que es tremendo, más que los mismos babilónicos que habían ahí, ¿quién era? Por eso Dios lo puso, y Nabucodonosor como jefe.
Después de él decía, es este. ¿Quién era? Daniel. Ese Daniel recibe asilo. Le enseña la profecía de qué? De Isaías 45. Y Dios le llama pastor a Ciro. Y Dios le llama a Ciro mi ungido. Y dice que yo le entregaré todos los reinos de este mundo. Así fue. Para que él deje libre a mi pueblo. Poquitico tiempo de estar allí, ese rey Ciro dice, vamos a dejar al pueblo de Israel. No fue ni con guerra, ni con espada, sino con su santo espíritu. Nosotros tenemos aquí ahora estas diapos. ¿Ven? Estamos aquí, Salmo 126, es el salmo que está en cuestión. Esto ya lo estudiamos, ahora vamos a estudiar Esdras. Yuneimi me va a ayudar aquí con Esdras. Vamos a estudiar un poquitico a Esdras, sobre todo el capítulo 1, después usted lo va a revisar más, pero ya vamos venciendo y ahora ya terminamos con esto aquí en lo que es revisarlo. Pero todavía yo quiero recordar este cántico. El cántico que Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver, ¿qué cosa? La cautividad de Sion. Seremos como quienes, como los que sueñan. Bueno, usted despierto dice, estoy soñando con algo. ¿Cuáles son tus sueños? No, mi sueño es casarme con fulana, o mi sueño es terminar esta carrera, o mi sueño es llegar a ser un gran cantante. Pero, ¿cuál era el sueño de esta gente? ¿Cuál era? Regresar para su patria, porque estaban allí obstinados, sufriendo. Bueno, pero estaban desanimados porque no había pasado nada. De pronto el rey que entra, sin disparar un tiro, sin ellos hacer nada, les dice lo que vamos a estudiar ahora. Ok, entonces seremos como los que sueñan. Y yo le hice un repaso a ustedes para que ustedes sepan. Porque todavía la iglesia, lo vamos a estudiar al final de este mensaje, todavía somos cautivos de algunas cosas. ¿Me está viendo? Ahora estoy hablando con la iglesia. Es la aplicación de este salmo a mi vida y a la tuya. Sin aplicación no nos podemos quedar así. Lo hemos estudiado los miércoles, ¿no? El estudio bíblico, ¿cuál es la última parte de cuando tú estudias la Biblia? La aplicación a nuestra vida. Bueno, hoy vamos a terminar con la aplicación, pero de vez en cuando tú y yo tenemos cautividades. Si usted batalla con un pecado en su vida, ¿usted cómo está? Cautivo. Y yo cada rato siento una liberación de Dios en mi vida. Y debemos vivir al día con eso. Yo he confesado cosas aquí y es la parte de abajo del iceberg, de arriba del iceberg. ¿Sabe que la parte de arriba de un iceberg, de una montaña de hielo, lo más chiquito está arriba y lo que hay para abajo? Bueno, yo le he dicho la parte de arriba de mi vida. Y Dios me libera de dígalo, de mis cautividades. Hay quien está cautivo por una enfermedad. Vuelvo a repetir, hay quien está cautivo por un pecado. Un pecado que lo mantienes a raya. Pero el día me has pensado, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te das cuenta que qué? Que sigues qué. Y esa encadenado, cautivo, ese es el texto que dice que la creación gime a una, y no solamente la creación, sino a nosotros también. ¿Por qué? Porque nuestra redención aún que está, y sobre todo la redención de este cuerpo no está aquí, completada. Y cuando Cristo venga, vamos a gozar 100% de nuestra libertad y quitar completamente nuestra cautividad. Por el momento hay que buscar a Dios, hay que asistir a las citas con Jesús, hay que asistir y acercarnos cada día más a Dios. Por eso yo, que me fue buenísimo y me es buenísimo y lo leo cada rato, escucho el avivamiento de la Cébrida cuando me encuentro
con un mensaje hablado, ¿de quién dije? De Spurgeon, de Charles Spurgeon. Ese mensaje, yo le dije a ustedes que cuando fui al retiro de pastores, ¿qué pasó con los mensajes allí y mi vida? Porque yo le cuento todo a la iglesia, ¿qué pasó? No me impactaron, más que impactaron, como qué palabra yo usé aquí. Me confrontaron. Dios nos confronta. Si Dios no te confronta, posiblemente no has nacido de nuevo. Dios te tiene que confrontar con tu pecado. Cuando yo estoy oyendo este mensaje de Charles Spurgeon, que lo oí, pero no con la voz de Spurgeon. ¿Tú sabes quién lo hizo ese mensaje? Un pastor. Un pastor tiene un grupo de WhatsApp y él parece que yo primera vez, a mí me llegó así, Dios me lo puso. Y yo cuando dice así, mensaje de Spurgeon, pone ahí la fecha un montón de años para atrás y dice, preparándonos para el avivamiento. Dije, ese mensaje, vamos, ¿sí o no? Para un pastor. Y empezó a leer aquello de Spurgeon. El hombre lo leyó muy natural. Él no le puso, ni le puso, no estaba predicando, él estaba leyendo lo que Spurgeon había escrito. Se lo voy a mandar a la roca. Y yo lo voy a volver a leer. Y te tiene que confrontar. ¿Estás listo para escuchar el mensaje de Spurgeon que le voy a mandar? Te tiene que, no lo oí, te tiene que confrontar. Lo voy a mandar. Después no te pongas bravo conmigo. Es Spurgeon, no fui yo. Es Dios, no fui yo. Porque la bajan conmigo a veces. Yo recuerdo que una persona se me fue a mí aquí y le dije, ¿por qué no te fuiste a la iglesia? Porque usted lo único que hace es hablar de pecado, pero si ese es el problema más grande que tenemos. Ese es el problema más grande que tenemos. Bueno, entonces, yo quiero terminar aquí. Miren lo que es la cautividad integrada. Ella está integrada, está formada esa cautividad y la actual muestra también. ¿Por qué? Lo puse ahí con color más feo. Dolor. A veces el dolor que tenemos no solamente es por pecado. Hay cosas que producen dolor. Enfermedades, un hijo apartado, un matrimonio roto. Esas son cautividades. Una mala relación es una cautividad que tenemos que resolver. Pecado y produce dolor. ¿Y produce qué? Son casi sinónimos. Hay abuso a veces. A la gente se abusa desde un golpe hasta una frase que sea hiriente. Dice que hay palabras que son como golpes de ¿qué? De espadas. Sufrimiento, abuso, exilio. Estamos en un exilio aquí. Uno de los problemas que tenemos aquí y una de las cautividades que tenemos que no sabemos el idioma. Y yo lo lucho por aprendérmelo y me defiendo un poquito ahora, pero es mucho lo que me queda con el asunto del idioma. Y yo sé que me voy a morir, a no ser que Dios me dé la gente. Exilio, separación de seres queridos. Eso es el exilio de aquí también, no solo de Babilonia. Aquí vivimos ¿dónde? En el exilio, y nos hacen falta la gente que está ¿dónde? Después del mar, a muchos de nosotros. Tengo un hermano que fue mi pastor, que está paralítico y ustedes lo conocen y oramos por él. Y hasta entró un día en el Zoom y ora por esta iglesia. Maltrato, humillación. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Somos extranjeros, no aquí en Cuba también y en Puerto Rico y en todos los países donde cada uno de ustedes vive. Somos peregrinos, y como somos peregrinos y el mundo es nuestro enemigo, ¿qué recibimos del mundo? Muchas veces, y el cristiano tiene que sufrirla. Muchas veces tiene que poner una mejilla y después la otra. Eso lo tenemos que hacer hasta en la casa con nuestra familia. Esperanza viene para aquellos que están donde. ¿Para dónde la esperanza? Para los que están donde. En la cautividad. Y ahí estamos nosotros, se lo estoy demostrando. Estamos haciendo una transición de Israel a la iglesia. Esperanza, intervención divina, lo necesitamos. Necesitamos intervención divina para que Anita se sane. Necesitamos intervención divina para que a Marisela se le quite el dolor de
de la mano. Necesitamos intervención divina para que los esposos de esposas que sean inconversos en esta iglesia, qué alegría para la esposa, necesitamos intervención divina. Para todo necesitamos, dígalo, intervención divina. Y eso fue lo que recibió el pueblo de Israel sin esperarlo. Solamente cantaban unas canciones que eran así como estas. Y esta está clasificada como que no se cantaba en el cautiverio. Esta se cantaba ya cuando estaban donde, en Jerusalén. Este 136, este dice, ¿por qué? Yo también me preguntaba por qué, yo se lo voy a explicar aquí. ¿Por qué se cantaba? Y la mayoría de los eruditos dicen, esta es una canción del regreso ya cuando estaban donde, en Jerusalén. Pero para la iglesia la seguimos cantando como está donde, en la Biblia. Ahorita vamos a caer en eso. Dice aquí, intervención divina, y después cuando hay intervención divina que viene, restauración. También cuando estamos aquí, como esta tierra y dentro de la cautividad, aún los cristianos, Dios, ¿qué está haciendo con nosotros? It's working. Dice Jesús, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Mi Padre y yo trabajamos en ti. Trabaja en nosotros. Intervención divina, restauración, entrenamiento, purificación, arrepentimiento, y nunca va a faltar qué cosa. La gracia. Así termina este salmo, con lágrimas. Entonces dice el verso 2, entonces, cuando Dios haga volver nuestra cautividad, entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa. La iglesia igual. Cada vez que yo tengo la victoria sobre un pecado en mi vida, yo siento paz, gozo en mi vida real. Se lo digo así como pastor. Y usted tiene que sentirlo también. Y mientras no lo tenga, usted sigue engañado por quién. Por el enemigo. No hay victoria. Entonces, que nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Ahí es cuando queremos de verdad servirle al Señor y hay un avivamiento. Por eso, cuando nuestra boca se llene de risa y alabanza por lo que Dios ha hecho, entonces empieza la iglesia y mi vida, cada uno, porque el avivamiento tiene que empezar por nosotros para que pueda hacer en la iglesia. Y cuando la gente ve avivado al otro, y ve avivado a este, y ve avivado al otro, y ve avivado al pastor, y ve avivado a los líderes, entonces empieza a moverse la cosa. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de qué? De alabanza. Entonces dirán, ¿en qué tiempo está eso? Futuro. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con Cristo. Cuando Dios empieza a bendecirnos, nuestras vidas glorifican a Dios porque ven los impíos cómo Dios bendice al cristiano. ¿Ve? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, y entre las naciones no quiere decir que lo diga China, sino que lo dice, tú eres venezolano y el puertorriqueño que trabaja contigo, que es impío, dice, oye, pero este es un venezolano bien bendecido por Dios, de verdad que Dios le ayuda. Entonces empieza a glorificar a Dios. Así es, eso es lo que está pasando. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con quién? Con estos. Y entonces ahora, cuando nosotros debemos decir junto con las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Tú lo dices. Dígalo conmigo, grandes cosas ha hecho Jehová. Faltan un montón, pero ha hecho un montón de cosas buenas con nosotros. ¿Y qué dice entonces? Estaremos. ¿En qué tiempo está? Ahora, ¿sabe una cosa? A mí me encanta la Reina de Valera. ¿Qué cosa es la Reina de Valera? ¿Qué cosa es? La Biblia, versión Reina de Valera, que es la que más usamos en las iglesias conservadoras. ¿Ok? Pero no quiere decir que sea perfecta, pero para nosotros es la mejor. Ahora, la mayoría de las otras Biblias, con razón, este salmo, ¿tú sabes en qué está? En pasado, porque en el original hay un problema. Yo comentaba ayer con una hermana eso. Hay un problema en el original. Y es que el griego en sí, el hebreo en sí no tiene ni tiempo futuro
y los únicos tiempos que tiene son los tiempos perfectos e imperfectos, y cuando tú vas a definir un futuro tienes que ir al contexto. No sé si me están entendiendo, pero realmente por eso las demás Biblias lo ponen así, muchas otras. Dice, cuando Jehová hizo, ¿en qué está? ¿La gente estaba dónde? ¿Dónde estaba la gente? No escucho la voz. En Jerusalén. Ya estaban libres. Sobre todo los que estaban en Jerusalén era lo que cantaban esto. Y posiblemente si los de allá lo oyeran como lo cantaban en el pasado, entonces ya lo repetían en el pasado también. Pero la mayoría de las Biblias, y cuando usted va, lo pone en tiempo ¿qué? Pasado. Por eso estoy dedicándole tiempo al pasado, aunque después para la iglesia va a ser futuro. Tú verás, para la iglesia va a ser futuro. Pero para el pueblo de Israel, originalmente, ¿cómo lo escribieron? En pasado. Y así, si lo ve en las Biblias, ya sabe por qué está una en el futuro y por qué otro en el pasado. Se lo estoy explicando. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, éramos, ¿qué tiempo es? Pasado, como los que ¿qué? Como los que sueñan. Entonces nuestra boca, ¿qué? ¿Se llenará? Se llenó. Era la experiencia que ya tenían. Se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, no dirán, sino decían, tiempo presente allí, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Se da cuenta de donde estoy entrando? Y yo quiero ahora mismo entrar en el verso 4, que no lo hemos estudiado. Este es un verso precioso. Atiéndame bien, porque si se pierde esto, se va a perder una de las bellezas de la Biblia. Y es el verso 4. Aquí está. Esta es la única parte de este salmo que es una oración. Ese pedacito. Y dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Posiblemente esto se cantaba, esta oración estaba antes de que viniera Ciro en los 70 años de cautiverio. Esto está repetido. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. No todos entienden ese significado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dice ahí, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev era algo que pasaba allí. El Negev es un área de la parte sur de Jerusalén, donde es desierto. Y un desierto reacio. ¿Qué cosa es desierto? Un camino desierto, un camino donde no hay plantas, allí no hay nada, no hay agua, no hay nada, ¿ok? Ese es el Negev. Y los israelitas conocían esa zona de allí. No era una zona muy poblada por los israelitas, pero las conocían bien. ¿Sabe por qué las conocían? Porque en las diferentes épocas del año, primero un monte que había allí se llenaba de nieve, y además la lluvia era congelada. Y después que las lluvias caían en abundancia, había un momento que bruscamente toda esa agua que estaba en las montañas iba para una especie de hondonadas, de canales que habían en el Negev, que era ¿qué cosa? Desierto. Y el agua rodaba. Y los israelitas les gustaba ir allí en esa época, porque veían como una esperanza, era un símbolo. El Negev es un símbolo de esperanza, de restauración, de florecimiento. Cuando la vida de uno está llena de muerte y de pronto se llena ¿de qué? De vida. Eso era el Negev. Por eso es importante saber esto, porque eso nos alegra el corazón. Cuando tú leas eso y tú le digas, Señor, haz volver nuestro matrimonio, haz volver a mi hijo, haz volver a mi hermano, haz volver a mi esposo, haz volver mi negocio, como los arroyos ¿de qué? Del Negev. Usted va a entender bien, mejor el texto. ¿Está agarrando fe? ¿Entendió la pregunta que hice? ¿Lo dijiste bien? ¿Qué dijiste? Amén. ¿Está agarrando fe? Amén. Bueno, ya sabe lo que quiere decir ese texto.
¿Cómo está esta oración? Siempre ha estado así. Cuando estaban en Jerusalén y cuando estaban en Babilonia, siempre fue una oración ¿qué? Futura. Siempre las oraciones que cuando pedimos algo, ¿qué cosa es? Para que Dios lo haga en el futuro. Esta es la parte de la oración. De la oración. Antes de terminar con los dos últimos versículos, que son como una transición para nosotros. Ahora nos vamos a meter de lleno en la iglesia, ¿ok? Nos vamos a meter de lleno en la iglesia. Yo voy a pedirle a Yuneidi, ¿qué capítulo tú vas a leer ahora mismo? Esdras capítulo 1. Usted no tiene que buscarlo, porque ella lo va a leer. Usted concéntrese. Pero después en la casa va a tener esto en el PowerPoint de la Roca, allí en el grupo de WhatsApp, va a tener el PowerPoint y lo puede ver. Y si no lo tiene, yo se lo regalo y le regalo que tengo aquí también, si no lo pido. Entonces, Esdras 1. Vamos a caminar un poco por Esdras 1 para hacernos crecer en fe, ¿no? Esdras es cuando están en la peor momento de la cautividad. Así a lo mejor está su hogar, su casa, su salud, su vida, lo que sea. El peor momento, un momento triste, sin esperanza, aquí no ha pasado nada, no veo a Dios obrar. Pero al mismo tiempo le está pidiendo ¿qué cosa? Quita mi cautividad como lo haces ¿en qué? En el arroyo del Negev, que son de mí, rápido se convierte de muerte a vida. Eso lo hace Dios sin ejército. Entonces, allí estaba ese pueblo así triste, cuando de pronto yo estoy seguro que por allí por la ciudad, bueno, prepárense. Allí estaba Babilonia, que ya no estaban con nosotros, todos esos ejércitos, esos imperios anteriores habían sido derrotados. Ahora era el Medo-Persa que entraba, pero siempre la población, la gente, cualquier presidente que venga, la gente, y los cristianos, que les importaba un pepino, a no ser que tuvieran qué cosa, les importaba un pepino, a no ser que estuviera qué cosa, a ver qué me lo dice, ¿con qué? La palabra ¿con qué? ¿Con qué? Con las profecías, hermanos, y lo que llaman la profecía de Isaías. Pero ellos no la leían, o quizás la leían 5 o 6. Uno que sí estaba claro con eso, ¿quién era? Daniel. Que iba a esperar al rey que iba a venir. Que no está en la Biblia, pero lo dicen todos los estudiosos. Y quizás Cedrat, Mesad y Abednego y los compañeros de él y otros que sí buscaban la palabra. ¿Está bien? Entonces, estamos ahí. Está la cautividad, se ve una fiesta. ¿Una fiesta en dónde? ¿De dónde estoy hablando? Porque hago la pregunta a ver si está ubicado. ¿Dónde es la fiesta? ¿Van a recibir aquí? A un rey. En Babilonia era la fiesta. ¿Y quiénes eran los únicos que no fiestaban? A lo mejor sí había alguno que fiestaba. ¿Qué cosa era? Los judíos. ¿Porque estaban qué? Cautivos. Le daban lo mismo. Agua limonada. Pero entra así. Vamos a ver la entrada de Ciro. Voy a pedirle a Yunevi que nos ayude. El decreto de Ciro. ¿Puede irse más alto? A ver. El decreto de Ciro. El decreto. ¿Qué cosa es un decreto? La ley. La ley. Así se llama el capítulo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Para qué? De Jeremías. Ya no era de Isaías. Ahora es de Jeremías. Para que se cumpliese la palabra y también por escrito todo su reino. A ver, léela, termina de leerlo. Léelo otra vez completo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué rey? ¿Qué hizo Jehová? No es con espíritu. Perdón. No es con espada. No es con ejército, no es con espada ni con fuerza. ¿Qué hizo Dios en el interior de un ser?
Decir. Despertó su espíritu. Despertó el espíritu. Eso es un avivamiento dentro de quién. Dentro de Ciro. Y eso es lo que tiene que ocurrir en la vida de Alberto y en mi vida, en el avivamiento. Dios tiene que despertar, ¿qué cosa? El espíritu. Y tenemos que ir a eso y decir, Señor Jesús mío, vamos dejando el bautismo aquí y hablemos con Dios. Vuelve a leer eso, que eso hay que volverlo otra vez. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: ¿Cuál fue el decreto? Voy a qué? A proclamar qué. ¿Qué palabra? No me dijo lo que me tiene que decir. ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué profecía? No importa. Ya con lo que lo he explicado lo va a decir. ¿Qué es? La liberación. Y el pueblo no sabe. Ahora cuando empiezan a proclamar esto, porque las leyes cuando se proclaman no habían medias, pero sí había letreros, y la gente dice, oye, y los israelitas empezaron a decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Ok? Porque por boca de Jeremías, no solamente habló quién, Isaías, ¿quién más habló? Vamos a pedirle a Ernesto que lea lo que tiene ahí, que está en Jeremías 25, 11 y 12 y 29, 10. Vamos a escuchar a Ernesto y después seguimos con... Dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Espérate, vamos a escuchar el texto para que puedan escuchar bien, lean. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ok, ¿cuál fue la que se puso en ruina? Jerusalén. ¿Ok? El contexto te dice. Léalo otra vez esto. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ok, quiere decir que van a ser llevados cautivos. Ajá, ¿de Jerusalén a dónde? A Babilonia. Y van a estar allí en Babilonia, ¿qué tiempo? ¿Y cómo quedó Jerusalén? En ruina. Siga leyendo, hermano. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ahora hay otro número más que usted tiene que leer, que es el número 29:10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y despertaré. Ahí viene el avivamiento. Lea otra vez eso del principio. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. O sea, no despertó solamente a Ciro, sino a quién? Al pueblo de Israel. Ajá. Para haceros volver a este lugar. A este lugar. ¿A dónde? Jerusalén. A Jerusalén. ¿Se da cuenta? Gracias, hermano. Gracias. A ver, Yunevi, ¿tú estás entonces en qué número? En el 12. Ajá. Entonces vamos a seguir. Este es Esdras. Esdras fue el hombre que fue un sacerdote que estaba allí en Babilonia, y cuando llega Ciro, esto lo escribe Esdras. 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora mire cómo pone una película esto. Yo no sé si fue así, está escrito así, pero yo lo brego con las películas aquí y le estoy enseñando a la gente a ver películas y todas esas cosas los miércoles. Ponemos un video y decir qué hay que ver de la película y qué no, pero fíjense, como yo he visto esto en una película cristiana. Está Esdras allí con qué cosa, con la escritura abierta y escritos de él que van a quedar para el futuro, estos escritos. Y el pueblo que ya había escuchado eso, ahora lo iba a escuchar de boca del sacerdote Esdras. ¿Estamos claros? ¿Y qué dijo? Lo que va a leer Yuneidi en el 2. Vuelvo a repetirlo.
Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Se imagina toda la población de Israel allí en una gran asamblea de miles. Yo no sé cómo se la arreglan, pero me imagino que hagan un silencio sepulcral y pongan algunas bocinas esas que no son eléctricas ni nada, pero que se oiga. A ver, vuelve a leer el 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra Le dieron a Ciro. y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quiero decirle que Ciro hizo este decreto y mira cómo está diciendo que Dios le ha mandado a él. No solamente que lo libere, sino que ¿qué más dijo ella? Que le edifique casa. Quiere decir que Ciro va a ayudar a la edificación de esa casa. Y con eso, voy a adelantarlo ya porque ya vamos a cortar, con eso viene atrás todo lo que estaba en Jerusalén en el templo. Todos los utensilios, la mayoría de las cosas algunas se perdieron, como el arca del pacto, pero ahí había muchas cosas y iban para dónde, de oro y de muchos metales preciosos. ¿Para dónde regresaban? Para Jerusalén, para un templo que no existía, que había que edificar. Pero empezó el arroyo de qué, desde qué, para ellos, la oración contestada. Vamos a seguir, Yunel. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Mire, este es Ciro hablando y se lo está diciendo ahora a la iglesia. Yo digo a la iglesia porque somos los que estamos aquí. Para mí fue así. Ciro, convertido al evangelio, vamos a decirle así, ¿no? Porque estamos ahora quiero ir a la iglesia. ¿Qué le va a decir? Quien haya de vosotros, a ver, lee Yunel. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Quiere decir que de la misma manera que fue con Ciro, que despierte tu espíritu. Es lo que está diciendo. Él no lo puede despertar, él es Ciro. Él es el hombre que manda, él puede hacer el decreto, él puede hacer que todo lo que está en el templo, que era del templo, se regrese a Babilonia. Pero lo que no puede hacer es, ¿qué cosa es? Despertar a la gente del pueblo, a los israelitas. Y él está diciendo que el Dios de ustedes lo despierte. Vuelve a leer el 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more. Escuche, esto es para todos los judíos que habían regado por el mundo entero. Y él es el dueño del mundo ahora. Le está diciendo a los judíos, los que no quieren regresar, no es obligado, no es comunismo. Los que no quieren regresar, no regresen, pero Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ahí está diciendo a los dos judíos, pongan su plata, pongan su oro, pongan todo lo que tienen, pongan su energía, pongan su conocimiento, todo, ¿para qué? Para edificar Jerusalén. Sigue en el 5. ¿Estás en el 5? Sí, el regreso a Jerusalén. Ajá. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para... No va a entrar en Jerusalén aquel cuyo espíritu ha despertado por quién. Por Dios. Y aquí va a pasar una. Y Dios me está confrontando con mensajes. Y le voy a poner mensaje. ¿Dónde se lo voy a poner? En el grupo de WhatsApp. Sí. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se le ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates,
tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Quiere decir que Ciro cogió todo lo que había allí y sabe que puso dinero en su bolsillo también, de allí de los medos persas, y los puso también. Él cogió a través del tesorero de él para que se lo diera ¿a dónde? A un príncipe de Judá, a uno de los grandes líderes de Judá. Ahí vamos a terminar. Usted si quiere termina de leer el capítulo 9 y yo termino mi mensaje con la última. Aquí usted ve, estas son los últimos dos versos. Dice, a volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de qué? Del Negev. Esta es la oración. La dejo aquí para que usted vea de dónde venía. Ahora, el 5 y el 6 es parte de lo que cantamos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su lágrima. Yo puse Pablo ahí porque lo voy a usar la otra semana, porque la semana no que viene, sino la otra voy a dedicar la tercera parte de este. Pero esto ya, yo veo que esto prácticamente es para la iglesia. Ya, yo no sé cuántos israelitas estarán tomando esto, pero esto es para los cristianos. Yo me tomo eso conmigo. Y ese va a ser el próximo mensaje, donde usted tiene que cosa que sembrar con lágrimas. Y el que siembra con lágrimas, ¿me oíste bien, Anita? El que siembra con lágrimas, el que está llorando por una situación X en su hogar, la que sea, si siembras con lágrimas, vamos a explicar qué cosa es eso en el otro mensaje. ¿Qué va a pasar? Con regocijo será. Yo digo que esto es para mí. Yo digo que esto es para la iglesia. Donde quiera que me paguen, lo digo así. Esta última parte. Y esto ha sido un cántico de avivamiento para la iglesia de Cristo que ya tiene 2000 años. En diferentes partes. Hermanos, estos riachuelos han pasado por mi corazón, que lleguen al de ustedes también. Vamos a orar. Cuando